Segundo bloque de Redacción Abierta, y decíamos en el bloque anterior cuando cerrábamos, hace 2 años había un consenso mayoritario en Chile por reformar la Constitución que había dejado el gobierno de Augusto Pinochet. Sin embargo, vamos a tratar de ver lo que ha pasado casi 3 años después, porque se dio un largo proceso, se reescribió una nueva Constitución y el próximo domingo se votaría un referéndum para aprobarla o no. Estamos en contacto con Bruno Sommer, que es periodista, es director y fundador del Ciudadano. Bruno, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, un gusto poder estar con ustedes. Lo mismo, ¿nos escuchás bien? ¿Nos recibís bien? Los escucho perfecto. Bueno, te invito a compartir estas imágenes, este raconto que hemos hecho sobre la votación que se dé el próximo domingo y ya lo charlamos por aquí, ¿sí? Bien, vamos con ello. Aprobar o rechazar la nueva Constitución. Es la decisión que más de 15 millones de chilenos habilitados para votar deben tomar el próximo 4 de septiembre. El nuevo texto propone la declaración de Chile como un Estado social, democrático de derecho y plurinacional, representando una victoria política para los pueblos indígenas del país, quienes contaron con 17 escaños para redactar la Constitución. Chile entra en la última semana antes del plebiscito sobre la nueva Constitución. Las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una que establece mayores derechos sociales. La propuesta rompe moldes. Es la primera en el mundo redactada por una convención paritaria entre hombres y mujeres y tiene un marcado sello feminista que recoge los reclamos de las protestas ciudadanas de 2019. Un Estado social de derecho, ecologista y plurinacional. Hoy, queridos compatriotas, empezamos una nueva etapa. Se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional que hoy entregan al país. Y como presidente de la República, tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión libre y plenamente informada el próximo 4 de septiembre. Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción rechazo al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del apruebo de entre 4 y 12 puntos. La inclinación de la izquierda por el apruebo es tan clara como la que tiene la derecha por el rechazo. El centro está dividido y buena parte de este se mantiene en la duda. Pase lo que pase, el proceso hacia una nueva Constitución en Chile será un largo y arduo camino. En el plebiscito del próximo domingo, por primera vez después de 10 años, el voto pasa a ser obligatorio y quien no concurra a votar se arriesga una multa aproximadamente de unos 200 euros. Ahora bien, no se sabe, pese a la obligatoriedad, cuánta gente de los 15 millones de inscritos van a ir efectivamente a votar. El servicio electoral estima que poco más de 10, 11 millones de personas, y entre los indecisos está la gran duda. Si ganara el rechazo, por tanto, se abriría de nuevo un proceso de elegir de nuevo a convencionales constitucionales que elaborarán un nuevo texto constitucional. Crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medio ambiente y aumentar los derechos de los pueblos indígenas son algunos de los temas principales de la propuesta. Las encuestas no siempre han acertado en los procesos electorales chilenos. Es todavía muy incierto lo que puede pasar el próximo 4 de septiembre, mientras que las campañas del apruebo y el rechazo ultiman sus últimos cartuchos de salida. Este que vemos es un repaso de lo que está pasando en los últimos días en Chile. Les recordamos, estamos en contacto con Bruno Sommer, que es periodista, fundador y director del Ciudadano. Bruno, una primera pregunta para empezar a desgranar esto para aquellos que están viendo aquí en Córdoba, en Argentina, y no han seguido al detalle lo que ha sido este proceso. ¿Por qué se pasa, o corregime si está bien o mal, lo que yo decía recién, se pasa de un casi 80% de apoyo hace 2 años y ahora hay una posibilidad de que no gane la aprobación de esta reforma constitucional? Explícame un poco eso. Bien, Martín, lo que tú dices es cierto. El plebiscito de entrada se ganó por un 79% contra un 21%. ¿Ya? No obstante, nosotros no podemos confiar de las métricas que están entregando las encuestadoras. ¿Ya? Estas encuestadoras han fallado
¿ya? Sistemáticamente. Plebiscito de entrada supuestamente también lo perdíamos, el presidente Gabriel Boric perdía contra José Antonio Kast, ganó la elección, ¿ya? Y en este momento, claro, ellos han venido mostrando sistemáticamente que había un aumento del rechazo, una baja del apruebo. ¿Por qué se puede justificar esta sensación? Hay una alianza estratégica entre encuestadoras de derecha, medios de comunicación de derecha, del status quo, que no quieren que haya una transformación social profunda en nuestro país, que apuestan porque no se apruebe esta nueva constitución, porque hay una clase que va a perder sus privilegios, y también por una campaña del terror que partió incluso meses antes de que se instalara la Convención Constitucional. Ya había una inversión millonaria de los partidos de la derecha en redes sociales para expandir una serie de noticias falsas que han calado muy hondo en la población, generando temor, por ejemplo, instalando fake news como que esta nueva constitución lo que va a hacer es quitar las casas a las personas, que esta constitución, por el contrario, lo que hace es consagrar también la propiedad privada, pero también poner acento en los intereses de los derechos colectivos. Han expandido noticias falsas como que si te atropella, por ejemplo, un mapuche, quien va a juzgar a esa persona va a ser un lonco. O sea, una serie de noticias falsas que se han repetido una y otra vez, que lo que han hecho es cambiar un poco la percepción de las personas. Bueno, no obstante, esto que decís, Bruno, sí, es interesante, porque si uno, lee un poco la paleta de medios internacionales, sobre todo, que recogen de allí, ya dan como un resultado medio opuesto. Es interesante lo que decís, esta alianza entre medios y consultoras. Puede haber un resultado abierto el próximo domingo. Ahora, también da la pauta, por ahí, de lo que venía leyendo, porque yo tampoco soy un especialista en esto y he tratado de informarme, pero hay por lo menos un preacuerdo por parte del presidente para que si gana la nueva Constitución, si gana el plebiscito de la nueva Constitución, se hagan algunas reformas como morigerando de alguna manera los cambios radicales. Por un lado te pregunto eso y por otro también te pregunto qué es lo que más asusta, por ponerle algún título, de la reforma constitucional. A esos sectores de derecha que vos decís que, están atentando contra esto. Sí, bueno, hay que aclarar que esto más que una reforma constitucional es una nueva constitución por completo, es un nuevo contrato social para el país. Y es cierto lo que tú dices, el presidente Gabriel Boric, que de hecho desde el momento de la elección junto a José Antonio Kast, se fue trasladando un poquito hacia el centro para agarrar ese marco de votos, y ahora también ha hecho como ciertas concesiones, podríamos decir, con intenciones para modificar aquellos puntos que hacen ruido a los sectores que quieren mantener el status quo. ¿Qué es lo que puede causar más temor? Por ejemplo, la misma clase política. Una es que en esta nueva constitución, si termina con las dos cámaras que hay en el Congreso, se elimina el Senado, solamente queda la Cámara de Diputados. Eso provocó que una parte importante del espectro político se cambiara a última hora, construyendo un frente que ellos le llaman Amarillos por Chile, donde se han volcado por la opción del rechazo a mitad de camino. Otra de las cosas que le causa temor es que esta constitución entrega muchos mecanismos para avanzar de una democracia representativa a una democracia no totalmente directa, pero sí con muchos mecanismos de participación democrática para la ciudadanía, como por ejemplo la iniciativa ciudadana de ley, que era algo que no contábamos en Chile, es decir, que las personas reuniendo una cantidad de firmas tengan la capacidad de presentar una moción para ser discutida en el Congreso y por lo tanto la ciudadanía se pueda convertir en un eventual legislador. El reconocimiento a los pueblos originarios también es otro tema que causa temor. En Chile, hay 7, 10 familias que poseen tierras que, por ejemplo, pueden superar las 100.000 hectáreas, 120.000 hectáreas. Hay una industria forestal bastante desarrollada que entra en conflicto justamente con los territorios que muchas veces reclaman los pueblos originarios. Entonces, podríamos decir lo que es la clase más privilegiada, es la oligarquía chilena la que se siente asustada y amenazada por esta nueva constitución que, lo repito, reconoce los derechos del individuo. Lo único que hace es simplemente también poner de manifiesto derechos del colectivo que estaban simplemente ausentes de la constitución de la dictadura, en la constitución de Pinochet de 1980, como el garantizar el derecho a una educación de calidad
digna y gratuita para todas las personas, el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna. Son cosas que ahora han quedado expresas tácitamente en este nuevo texto constitucional. Y recordemos que Chile es un país donde se llevó adelante un laboratorio del modelo neoliberal por los Chicago Boys y Milton Friedman, donde se concesionaron y se privatizó prácticamente completamente el Estado. Aquí no se trata de volver a que el Estado lo maneje todo, se trata de volver a tener un equilibrio, ¿no es cierto?, donde haya un espacio de participación para el mundo privado, un espacio de participación para el Estado y un espacio de participación para la ciudadanía, para las organizaciones de la sociedad civil. Pero quienes hoy día controlan sectores estratégicos de la nación se sienten atemorizados. Bruno, en eso que decís que es más que interesante, porque digo, las problemáticas a uno y otro lado de la cordillera creo que a veces son similares, ¿no? Sectores de poder que quieren conservar sus beneficios desde siempre. Quizá la cuestión mapuche es un poco más compleja y tiene más actualidad, o por lo menos en la diaria de Chile. Pero puede pasar el domingo también que se haya colado esto de votar o refrendar el gobierno de Boric o no, en vez de una constitución. ¿Se ha mezclado esa discusión o están claras las cosas? Es certero lo que tú dices. La derecha ha jugado como un poco a borichiciar este proceso constituyente, por decirlo de alguna forma. Y son dos cosas muy por separado. Una cosa es el gobierno y otro es este proceso constituyente que recordemos que partió hace muchos años atrás, al calor del asambleísmo, al calor del agotamiento de este modelo neoliberal, al calor de personas que se organizaron frente a una serie de conflictos ambientales que se sucedían desde el norte al sur del país, en el norte con la gran minería, las forestales, las salmoneras hacia el sur, y finalmente en octubre con el estallido social. Y lo que hace la clase política es buscar una salida institucional a este estallido social y se inicia el proceso constituyente, como una vía de escape al descontento. Y en este proceso, el primer proceso democrático, ahí lo decía muy bien usted en su nota, esta va a ser la primera constitución paritaria del mundo, con participación de las regiones. Siempre las constituciones en Chile la han escrito un bando militar o un grupo de oligarcas de Santiago. Aquí el proceso que hemos vivido en su espíritu democrático ha sido maravilloso. Entonces, que sectores de la derecha, motivados por esta oligarquía que no quiere perder sus intereses, juega a intentar asimilar que no sea algún desacierto que pueda haber tenido el gobierno y que por eso la Constitución es mala, y que de hecho no ha tenido mayores desaciertos este gobierno, más que recibir un país en una situación económica que finalmente mundialmente es complicada. Entonces se le cargan los dados al presidente. Yo creo que simplemente son manipulaciones de la misma derecha para tratar de convencer a la gente. Generalmente el que va perdiendo es el que cae en la mentira, es el que cae en las fake news, es el que trata de deslegitimar al adversario, y eso es lo que ha venido haciendo sistemáticamente la derecha. Hay muchas mediciones, sobre todo de análisis de Big Data, de redes sociales y de encuestadoras independientes que no pertenecen a la derecha, que manifiestan que el triunfo sí será para el apruebo este domingo, este 4 de septiembre, y ello con muestras mucho más amplias, porque estas encuestadoras son grupos más... Sí, por favor. Sí, no me queda más tiempo, la verdad que es interesantísimo, pero y esperemos y vamos a seguir con mucha atención este proceso de Chile, pero la verdad te agradezco por abrirnos un poco el panorama con respecto a lo que está pasando en Chile. Bien, Martín, te agradezco a ti y un saludo a toda su audiencia ahí en Argentina, pueblo hermano y querido. Muchísimas gracias y esperemos que sea realmente como piden los sectores que están abogando por esta reforma constitucional, que sea un proceso claro, transparente y que se pueda votar en paz. Nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya volvemos con el cierre.